¿qué tal? Aquí estamos con Conectadas, Diálogos con Feministas. En esta ocasión vamos a hablar de feminismo y educación y para eso hemos invitado a Rosa Sanchís. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Rosa Sanchís es profesora de Valencià en el IES Isabel de Villena de Valencia y desde hace más de 20 años imparte educación sexoafectiva con su alumnado de secundaria y bachillerato y además también hace cursos de formación con profesorado. Es autora y coautora de varios libros y guías sobre educación afectivo-sexual y también es autora del blog Carícies. Así que, Rosa, pues si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta, que es si nos puedes explicar en qué consiste la educación sexoafectiva y en qué se diferenciaría de lo que entendemos por educación sexual y que pone en cuestionamiento. Bueno, en realidad yo creo que no hay o no debería haber ninguna diferencia porque no se puede hablar de sexualidad a secas, diríamos, sin hablar de vínculos, sin hablar de afectos. Están presentes sí o sí, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a llevar el tema al aula, prefería utilizar el término educación sexual al de afectivo-sexual porque entonces, y estoy hablando de hace más de 20 años, nos parecía que afectivo-sexual era una especie de eufemismo que servía para esconder el miedo a hablar de sexo, de placer, de otras orientaciones que no fueran la heterosexual. Y también pensábamos que el término reforzaba un poco la idea de sexo por amor, ¿no? Y buscamos todavía desvincular la sexualidad de la relación amorosa o de la pareja, ¿no? Sin que ello suponga, desde luego, que no haya un cuidado o una preocupación por la otra persona. Ha habido también después otros términos, por ejemplo, el de educación sexual integral, ¿no? Que le añade este adjetivo utilizado por la OMS o por la UNESCO. También nos gustaba llamarlo así, aunque, no sé, integral, supongo que se puede educar de manera integral a alguien para que sea intolerante, ¿no? No sé, los términos son un poco raros. Algunos sexólogos les gusta llamar educación de las sexualidades o educación en sexualidades y a mí me gusta este término porque remite a la diversidad, ¿no? La diversidad es la norma, no es la excepción. Eh, Claro, el problema no es tanto el nombre, yo creo, con el que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Sino qué incluimos dentro de esa educación sexual, cuáles son los contenidos y cuáles son las intenciones. Y aquí hay básicamente dos modelos, el modelo conservador, cada vez más integrista, ¿no? Y el modelo biologicista, que es el que más se da, ¿no? O educación para la salud, que está centrado en los riesgos y parecería que se han sustituido el pecado por las ITS o por los embarazos, que aunque desde luego es útil, la educación sexual no es una clase de anatomía, no es una clase de anticoncepción, no es una cuestión de biología y no es ponerle un condón a un plátano, ¿no? La educación sexual debe producir las condiciones necesarias para que todas las personas que lo deseen, no solo los hombres, no solo las adultas, no solo las normotípicas o neurotípicas, puedan desarrollar su sexualidad de manera placentera y segura. Y esto conecta con un tercer modelo, diríamos, ¿no? Que es el del cambio social, ¿no? Un modelo que habla de derechos sexuales como derechos humanos, de diversidad, de una sexualidad que se da a lo largo de la vida, que habla de libertad de elección, de consentimiento entusiasta, de deseo y de placer y no solo de peligros. Y esa es la educación sexual que deberíamos llevar a cabo. Y Rosa, ¿crees que esta educación sexoafectiva, ya que no forma parte, debería de formar parte del currículum educativo de los centros? Bueno, pues la respuesta es un sí en mayúsculas, ¿no? La mayor parte de la educación sexoafectiva que se da son intervenciones puntuales que con suerte a veces se convierten en talleres que se alargan en el tiempo, pero no debería haber excusas, ¿no? Creo que tenemos legislación, por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece la educación sexual y luego pues los convenios internacionales que ha firmado nuestro país pues deberían ser suficientes para desarrollar esta educación.
Y creo que debería haber una asignatura taller específica, pero también una serie de contenidos consensuados que se desarrollaran de manera obligatoria en distintas materias, y no solo en secundaria, sino desde infantil. Países como Suecia, que fueron pioneros ya en los años 50, ¿no? Noruega, que tiene, por ejemplo, un programa en la televisión pública que se llama Pubertet, que provocaría un infarto de miocardio, ¿no? A los del PIN parental. Países como Holanda, que empiezan a los 4 años, pues ellos pueden servirnos de modelo, pero un modelo unificado y consensuado, no como ahora, donde cada comunidad o incluso cada centro educativo desarrolla o no lo que considera. Esta educación sexual que apuntaba, ¿no? en la primera pregunta, pues claro, debe trabajar muchísimos aspectos que se pueden repartir: los derechos sexuales, la ética de las relaciones, el papel de las mujeres y de los hombres a lo largo de la historia, el cuerpo, ¿no? Los diferentes estándares de belleza, el tabú del músculo en las mujeres, el placer. En realidad damos una educación sexual erotofóbica, ¿no? Más centrada en los peligros que en los placeres. También el tema de la presión de los iguales. Si hay, por ejemplo, formación en mediación, pues se debería hablar de las diferencias de género, y eso también forma parte de la educación sexual. Entonces, todas estas cuestiones se pueden trabajar en biología, en historia, en sociales, en ética, en los diferentes idiomas, en dibujo, en educación física. Se pueden y se deben trabajar, ¿no? Y no solo dejarlo al albur del profesorado o de las comunidades que así lo deseen, ¿no? Y según tu experiencia en las aulas, ¿a qué contribuye trabajar la sexualidad y la afectividad desde una perspectiva feminista en los chicos y chicas de secundaria? Bueno, la perspectiva feminista es fundamental, porque existe el mito de que la sexualidad es algo natural, ¿no? Que nos enseña. Algunos de mis alumnos dicen, uy, eso se nace sabido, es como marcar un gol, es como jugar a los dardos. Recuerdo una clase de tercero de la ESO en que les pregunté si sabían dónde estaba el clítoris y, bueno, la situaban en la vagina o yo qué sé, ¿no? Ni idea. Cuando se lo dibujé en la pizarra, un alumno comentó, joder, hasta para meterla vamos a tener que estudiar y todo, ¿no? Esta frase, claro, nos muestra por un lado que hay un modelo sexual hegemónico, coital, heterosexual, adultista, sexista, etcétera, ¿no? Y por el otro, que la sexualidad no tiene nada de natural, ¿no? Sino que la vivimos en un contexto social determinado, heteropatriarcal, que educa de manera distinta a las personas que son leídas como mujeres o que son leídas como hombres, ¿no? Habría sido impensable que estos comentarios los hubiera hecho una chica, ¿no? Y por lo tanto un enfoque feminista pues empodera a las chicas y las legitima para ser sexuales y reivindicar su derecho al placer, y a los chicos les quita presión, ¿no? Y empodera también a los que no son masculinidades hegemónicas. Y para acabar, Rosa, en un contexto de pandemia y confinamiento como pues, el que hemos vivido y todavía estamos viviendo, la educación sexoafectiva, ¿qué lugar ocupa? Y claro, en estos momentos, ¿cuáles son los medios o referentes a los que acuden chicos y chicas para resolver sus dudas o para informarse? Bueno, el lugar es marginal total y los medios o referentes pues son los influencers, los youtubers, los instagramers y ya en el ocio, pues bueno, los videojuegos, las series, la pornografía, ¿no? Estos son sus medios y estos son sus referentes. Si hablamos de la ficción, la pornografía, pues ya lo sabemos, ¿no? Es propaganda machista, que les dice a ellos, eres un regalo para la mujer, tu pene es el mayor regalo que le puedes hacer y ella lo disfrutará, ¿no? Si hablamos de la ficción normal, porque esto es ciencia ficción, el sexo de las películas y series de moda es un coito heterosexual donde en 3, 2, 1 el pene está dentro y en 1, 2, 3 se consigue un orgasmo al unísono, ¿no? Y si no te gusta, pues tú tienes el problema. Pero, no es el modelo, eres tú, ¿no? Yo utilizo en mis clases un blog que se llama Caricias, lo has comentado, y la última entrada que compartí era un vídeo de una asociación que se llama DESEX, que trabaja también para la Regidoría de Juventud de aquí de Valencia, y les habían encargado una serie de vídeos de sexualidad durante el confinamiento. El programa se llamaba Ocio Educativo, ¿no? Ocio Educativo en valenciano. Bueno, pues los comentarios de mis alumnos, porque el trabajo que tienen que hacer de lengua es comentar en el blog, era: no tenía ni idea de que esta asociación existía, nunca había oído hablar a nadie en Instagram
así sobre estos temas que nos interesan a los jóvenes. He buscado perfiles como este y no he encontrado ninguno. El tema era el sexting, para el cual solemos educar mucho, ¿no? Y hay un discurso que se hace con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero que crea culpa y miedo y que les dice, sobre todo a las chicas, sexting, no lo produzcas, mereces respeto, no muestres tu cuerpo en las redes sociales, ¿no? En realidad es el mismo mensaje conservador de siempre que pretende crear culpa en la víctima y no pone el dardo en la diana del que comparte el material sin permiso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ellos y ellas nos enseñan el camino y nos dicen, no, o sea, esta no es la manera, no nos habléis así, habladnos escuchándonos, ¿no? Y si los escuchamos, pues podemos dar una educación sexual diferente a la que encuentran en las redes o a la que se da normalmente. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, ha sido muy interesante. Y nada, pues seguiremos este blog Caricias y también seguiremos aprendiendo de ello. Y nada, pues a las demás, muchas gracias también por compartir con nosotras este tiempo y nos vemos en otra edición de Conectadas, Diálogos con Feministas. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Mireia.